Apenas pudo conciliar el sueño que y anoche. Los nervios por el cambio a la escuela secundaria lo mantuvieron en vela durante horas. No dejaba de pensar en lo difícil que sería hacer nuevos amigos y adaptarse. La misión se volvía el doble de complicada por no dominar el checo, ni hablar de cursar matemáticas o historia en un idioma que no fuera el alemán, su lengua materna. Si bien Heini se había mudado hacía más de 6 años de Berlín a Brno, estaba acostumbrado a hablar con su familia en alemán. Preparó su ropa la noche anterior y la acomodó sobre su escritorio en medio de lápices, revistas, juguetes y otros cachivaches que se amontonaban en cualquier espacio disponible en medio del desorden de su habitación. Las paredes estaban tapadas de afiches de futbolistas checos, unos superpuestos sobre otros. Destacaban varios de Oldřich Nejedly, la figura de la selección de Checoslovaquia en los últimos años, quien pocos meses atrás había sufrido la rotura de una pierna en la derrota contra Brasil en los cuartos de final del Mundial de Francia. Ese partido se conoció como la Batalla de Burdeos, por la brutalidad de las faltas que se cometieron. En el Mundial anterior que se jugó en Italia en 1934, Hedley lideró a la selección checa, que obtuvo el segundo lugar tras perder la final contra el anfitrión por 2-1. Tal como aquella noche, Heine solía estar hasta altas horas mirando a los jugadores que descansaban en los muros de su cuarto, repasando historias pasadas y soñando ser como ellos. Y este es el comienzo de uno de los capítulos del libro al cual nos referiremos hoy en esta emisión del Traficantes de Cultura. El hombre que nunca escapó de Auschwitz, de Gabriel Salinger, libro editado por Aguilar, quien muy amablemente ha accedido a conversar con el podcast. Gabriel, muy bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, muchas gracias. Feliz de estar acá, así que no, gracias por la invitación. Y aquí hablar directamente, tengo varias preguntas, porque colgar la idea del libro y la idea del libro a razón de que tú eres, bueno, según tu historia, ingeniero comercial, egresado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo te enredas con el mundo de las letras y cómo nace la idea de investigar a tu abuelo, a Heinz Salinger? Bien, sí, yo no tengo nada que ver como formalmente con el mundo de la literatura. Me gusta leer como mucha gente, pero nada especial. Soy de un mundo totalmente distinto. Esto nació más que por el hecho de escribir un libro, por la historia que estaba detrás, por descubrir la historia de mi abuelo, que él falleció hace mucho tiempo, el 94, 95, eh, y nunca habló de su paso por el Holocausto. Entonces, todo mi motor en este caso fue ir a buscar esta historia, ir a entender qué fue lo que él había vivido y entender todo lo que él nunca pudo decirnos y todo lo que la familia no sabía. Una vez que investigué toda esta información y que tuve todos estos datos, tuve una historia muy grande, una historia muy interesante que tenía que contar a mi familia, y fue ahí cuando decidí escribir un libro. Pero de nuevo, como no soy parte de este mundo, era más como un juego para mí, algo totalmente para mi familia, no para publicar en ninguna parte, y fue agarrando vuelo, coincidió con la pandemia, estuve harto tiempo escribiendo y cuando me di cuenta que tenía algo bien armado, completo, pensé que valía la pena no solamente dejarlo para la familia, sino que para más gente, y ahí fue cuando contacté a Penguin para publicarlo. De nuevo, formalmente no tengo relación con el mundo de la literatura, pero creo que también es una invitación a no solamente a escritores que puedan escribir un libro, sino que a toda persona que le interese. Y en la beta de investigar, bueno, mencionas que tu abuelo nunca mencionó su pasado en Auschwitz. Sin embargo, ¿cómo fue dar con la pista? Él, algo sabíamos, o sea, teníamos algún registro en que él había estado en Auschwitz, que había estado en Terezín, y prácticamente nada más que eso, alguna fecha, algún dato que mi papá tenía. Eh, entonces teníamos una base. Y si bien yo sabía eso, fue justamente a buscar algo más de información, a validar esas fechas, a buscar nombres que sabíamos de su familia, cosas así. Entonces fuimos a buscar algo de nombres, perdón, a buscar algo de información en el fondo. Y al principio no encontré nada, pero de repente encontré justamente una pista, como dices tú, que me llevó a otra cosa, alguien que me respondió a algún contacto y me dijo, mira, puedes buscar acá, puedes hablar con esta institución, puedes hablar con esta persona. Y de a poco, en un
tiene un rango que tomó 3 años. Fui descubriendo mucha información, contactando a muchas personas, instituciones, municipalidades donde vivió, bases de datos de los campos de donde estuvo, o sea, muchas fuentes distintas de información que fueron como piezas diferentes de un rompecabezas que al final terminé armando toda esta historia. Pero esta pista que dices era como sin una meta. Yo no tenía claro qué estaba yendo a buscar y no tenía claro cuál era la película completa. De repente fui encontrando cosas que me llevaron a otras y que fueron armando esta película y me fui dando cuenta de cómo había sido la historia. En el fondo, como buscar una aguja en un pajar. O sea, fuiste por plata y terminaste encontrando oro. Sí, sí, la verdad que sí, encontré cosas que pensé que jamás podía encontrar, como cartas que están en el libro, cartas escritas por él y por su papá a mano los meses posteriores a la guerra, que no sé cómo todavía encontré por ahí en internet, pero de nuevo, fueron 3 años, entonces sí, fue como bombardear de pedidas a muchas personas e instituciones y o sea, pude conseguir mucha información, así como hay muchas cosas que tampoco pude conseguir y que nunca voy a saber. ¿Y cómo fue en esa pulsión de querer dar con una historia familiar? ¿Cómo fue en tu caso encontrarla y a la vez que tu familia se enterara de que tú estabas en esta travesía? Yo en ese momento estaba viviendo con mis papás, Ujú. entonces todo lo que yo iba investigando lo compartí con mi papá. El hijo, obviamente, de mi abuelo, estaba muy interesado en esto y estábamos como juntos tratando de descubrir cómo él lo conoció. En el fondo yo encontraba algún dato, trataba de validarlo con él, que podía responder en el fondo a si es que era cierto, si es que tenía sentido y me iba guiando. Entonces toda la investigación fue de la mano con él y luego cuando ya concluí que tenía la información que quería o que ya estaba satisfecho en el fondo con lo que había recaudado, agarré a toda mi familia, esto fue en febrero del 2020, junté a mis hermanos, mis papás, mis primos, mis tíos, en la casa de mis papás, les hice una presentación, les pasé un árbol genealógico con cómo era toda la familia que había descubierto, y les hice una presentación mostrando cómo había sido la vida de mi abuelo y cómo había encontrado toda esta información, o sea, cómo habían sido esos 3 años en que yo había estado investigando. Entonces, ellos sabían que yo estaba buscando algo, pero no tenían más detalle y ahí fue cuando les mostré absolutamente todo lo que había encontrado y cómo había sido toda su historia. Y la verdad es que eso fue lo que dio paso a escribir este libro, porque era tanta la información, tantas las fechas, tantos los nombres, tantos los lugares, que les hablé de un montón de cosas. Que, claro, yo traté de resumir 3 años de investigación en una hora y lo recibieron muy bien, pero estaban muy enredados, no entendían muy bien todo, era demasiada información. Entonces ahí fue cuando mi prima me dijo que debería escribir una plana con su biografía para que nos acordemos. Y comprenderás que después de 3 años de investigación, el que me digan escribe una plana fue como una patada en la guata. Así que ahí, justo con el inicio de la pandemia, dije, ok, voy a hacer algo más que una plana y voy a empezar a escribir a ver si es que logro plasmarlo de una forma también que sea interesante para el lector, en este caso el lector objetivo que era mi familia. Bueno, no fueron una plana, pero fueron varias. Eh, En varias, sí. fueron varias. ¿Y por qué abordarlo como novela? Pudo haber tomado un tinte más biográfico, tipo crónica, pero ¿por qué abordarlo no desde la ficción, pero desde el ejercicio de la novela? Creo que son dos cosas. Por un lado, Ujú. quería hacerlo interesante como para mí, por jugar, por el ejercicio de escribir. Encontré, no sé si la palabra es entretenido, pero desafiante. El no simplemente agarrar la información que tenía y poner nació este día en tal lugar, sino que hacerlo de una forma distinta. Y por otro lado, justo por lo que decía recién, yo le mostré toda esta información y la capacidad de retención que hubo fue baja porque de nuevo era mucha información. Entonces, si la escribía, iba a tener poco enganche. Está bien, iba a quedar registrada para siempre y todo, pero pensé que no se iban a interesar mayormente por una historia que es muy interesante, que es muy extraña, que tiene muchas cosas muy particulares. Fuera de la historia que todos conocemos, está el hecho de cómo escapó, de qué pasó con los amigos, de qué pasó con la familia, y eso en una biografía lo puedo haber escrito, pero no habría generado el mismo enganche que yo quería con ellos. Entonces, de nuevo vuelvo al primer punto, aproveché la pandemia, estaba jugando a ver cómo resultaba y creo que fue aceptado porque
es una historia que logra enganchar, que la gente que lo ha leído me ha dicho, lo he leído en 1 o 2 días, como que no pude parar de leer, y eso creo que se logra mucho más con una novela que con una biografía que habría perdido todo ese encanto, creo, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo fue ese ejercicio más construir construir los paisajes de aquella época, construir al pequeño Jaime, darle voz, poner su voz en el libro? ¿Hay algo, obviamente, de esta pulsión creativa tuya y tomado también de la investigación que hiciste? Sí, claro, o sea, la historia es una historia real, todo lo importante que pasa en el libro es real y como era un libro pensado en mi familia, no me puse a fantasear y a inventar cosas, o sea, todo lo importante es 100% real, pero obviamente no tuve el acceso a los diálogos y cosas así, entonces tuve que ir rellenando de alguna forma, uniendo estos puntos y al mismo tiempo quise linkearlo con em, el contexto histórico. O sea, leí sobre la importancia del fútbol en Teresino, la vida cultural, y quise ir metiendo esas cosas también para no solamente hablar de la familia, sino que hablar de lo que estaba pasando en ese momento y tratar de educar un poco sobre eso. Y en cuanto a la voz de Jaime, de mi abuelo, tenía las fotos, las cartas, lo que contaba la gente que lo conoció. También entrevisté a la única persona que, afuera de mis papás, obviamente, la única persona viva que lo conoció, que era un amigo de él, que hoy tiene 102 años. Entonces, como que esas personas también me fueron contando cómo era él y cómo era su personalidad, obviamente ya en Chile, pero con eso me fui haciendo una idea, con eso, con las cartas, con las fotos, de cómo podía haber sido él. Y él, junto con todo lo que pasó en la historia, también fui adaptándolo un poco a eso. Obviamente yo no lo conocí, no podría decir exactamente cómo era, pero sí mi papá lo conoció muy bien, sus amigos lo conocieron muy bien y a partir de eso fui como desarrollando este personaje. Y sobre el resto, sobre lo que me preguntaste sobre la imagen de los paisajes, cosas así, mucha lectura, videos, documentales de cómo fue la guerra, cómo era la vida o cómo era la historia de la comunidad judía de Brno, que es la ciudad en la que él vivía, que es la segunda ciudad más grande de República Checa. Leer mucho sobre eso para poder apegarme lo más posible a la historia. Y bueno, y el tema de que todos conocemos de la Segunda Guerra y hay mucha información al respecto, entonces, bueno, mucha lectura, mucho documental. Y en esa investigación, ¿tuviste la opción de estar en los lugares? ¿Tuviste la opción de estar en Brno o hubo mucho de internet respecto de que estábamos en periodo de pandemia? Fue todo 100% online, pero la investigación yo la hice antes de la pandemia. La hice entre el 2017 y el 2020. El 2020 fue cuando le presenté a mi familia y empecé a escribir. Entonces, la parte de escritura la hice en pandemia, la parte de investigación la hice pre-pandemia, pero no viajé en ese momento. Lo único que quería era viajar, pero siempre pensaba, mejor viajo teniendo una base mucho más sólida de información que sin nada, porque lo voy a poder aprovechar mucho mejor. Y efectivamente fue así. El año pasado fuimos con mis papás, con mi hermano, con mi señora, fuimos a vernos, fuimos a Auschwitz, fuimos a Terezín, como el mismo recorrido que hizo mi abuelo. Me sirvió porque esto fue antes de que se lanzara el libro, entonces sí hubo algunas cosas que cambié, cosas que pude descubrir ahí, pero en realidad la gran mayoría de la información la tuve 100% online. Y creo que también por eso fueron 3 años y por eso fue tan lento. No es lo mismo estar en el lugar que tener que redactar mails y cosas así para que te puedan responder semanas, meses, incluso años después. Em, y ahora creo que fue una decisión acertada haber viajado después de haber escrito y después de haber investigado, porque pudimos conectar muchísimo mejor con los lugares. O sea, yo nunca había estado ahí, pero sabía perfecto, o sea, era como si ya hubiese estado, guiado en familia por la ciudad, como si conociera el lugar, porque cuántas veces la visité en Street View porque sabía dónde estaba la casa, el colegio, la casa de la abuela, no sé, un montón de cosas que había visto en internet. Y es raro hablar de un proceso de escritura porque imagino que datos como estos no se tienen de un día para otro. O cuando lo pides a ciertas instituciones que recuerdan la memoria de aquellos prisioneros que perdieron la vida o que viven para contar la historia de Auschwitz. Em, Sí, o sea, bueno, justamente fue lento este proceso. Yo tenía como claro
No, mentira. Al principio fui muy desordenado y iba a buscar cualquier dato que me sirviera. Una vez que tuve una base más sólida, una base más clara, ya tenía muy claro el qué quería ir a buscar, qué dato me faltaba. Y yo siempre digo que el proceso de investigación fueron 3 años y el proceso de escritura 3 años, pero la verdad es que estuvieron muy mezclados, porque yo estaba escribiendo y de repente me saltaba alguna duda de, chuta, ¿cómo debe haber sido este lugar? ¿O qué habrá pasado acá? Y volví a investigar, volví a mandar mails, a llamar por teléfono, a mandar cartas, cosas así. Entonces no tenía la libertad que uno podría sentarse a escribir e inventar una historia, sino que estaba muy limitado por la realidad y cada cosa en la que quería empezar a profundizar significaba volver a investigar, volver a hacer preguntas y claro, es complejo, pero es interesante porque traté de hacerlo lo más centrado posible a cómo fue la historia real. Conversamos con Gabriel Salinger, autor de El hombre que nunca escapó de Auschwitz, libro editado por Aguilar. Quiero meterme al camino editorial. Mencionaste al comienzo de que viste un material lo suficientemente interesante como para uno transformarse en un libro y para que el mundo lo conozca. ¿Cómo fue ese acercamiento con Penguin? Em, Creo que en el momento que decidí y que dije esto debería tenerlo más gente, me fui muy determinado, claro, en ver cómo lo podía publicar. Y ahí lo que se me ocurrió en el fondo, porque sabemos que el mundo editorial es difícil, en el fondo las puertas no están demasiado abiertas. Contacté a una persona que yo no conocía en ese entonces, que es Marco Salvo, que él escribió el libro Mi abuela estuvo en Auschwitz. Eh, Ujú. y le hablé por Instagram como, como cualquier persona, en el fondo, teniendo algo en común. Mi abuelo también estuvo en Auschwitz, le dije, y le pregunté cómo lo había hecho, qué le había servido, y él en ese momento me puso en contacto con Penguin, obviamente sin ningún compromiso, para que vieran si es que les interesaba leerlo. Eh, y nada, así fue como llegué. Después pasaron obviamente un par de meses que lo pudieron leer, y ahí fue cuando me contactaron y me dijeron que avanzábamos con el libro. No hay muchas formas de contactar a las editoriales. Creo que tuve una suerte gigante de que se me abriera esa puerta porque es muy difícil tener la oportunidad de... O sea, creo que hay muchos escritores que quieren llevar su libro a las librerías. Así que nada, creo que es muy afortunado, muy agradecido también de Marcos de que me abrió esa puerta. También en el libro hay remarcas como un hito, el hito de alguna forma que detonó el Holocausto, que es el 9 y 10 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos. ¿Qué puedes decirnos de ello? A nivel histórico fue probablemente lo que marcó, el hito, claro, como lo digo en el libro, el hito principal que marcó el camino hacia el holocausto. En el fondo, el camino al holocausto fue algo muy gradual, creo, con discriminación, exclusión de la sociedad, y es algo que abordo en el libro, el cómo de a poco, de forma muy paulatina, fueron excluyendo a la comunidad judía de la sociedad en Alemania y en toda Europa. Eh, pero sí hubo una cosa que se podría decir, ok, desde este momento la gente vio el peligro, la gente empezó a tratar de emigrar, fue efectivamente la noche de los cristales rotos, o el pogrom de noviembre, como se llama, eh, que es una fecha que se recuerda hasta el día de hoy por la quema de sinagogas, cómo se rompieron y se llenaron en el fondo los negocios y casas de judíos, se asesinó a mucha gente, se mandó a mucha gente a campos de concentración, fue como lo que marcó efectivamente que algo muy malo iba a pasar. Mi bisabuelo estaba en Alemania en ese momento y es quizás lo que se recuerda con mayor como alerta o advertencia en el camino de la Segunda Guerra. De hecho, el año pasado, en noviembre, estuve dando un discurso en la iglesia luterana, acá en Santiago, justamente en conmemoración de esta fecha, que es una fecha que todavía se recuerda como un hito de, fuera de la Segunda Guerra y todo, de lo que el odio y la discriminación son capaces, que son temas transversales en el tiempo. O sea, puede que en ese momento hayan surgido con un grupo en particular, en un contexto en particular, pero es una representación de lo que el odio y la discriminación pueden hacer en general. Eh, y en el caso de mi familia no tenemos demasiada información, pero como decía recién, mi bisabuelo estaba en Alemania en ese momento y ahí fue donde fue más crudo en el fondo y donde muchos, como él, tomaron la decisión de emigrar y en su caso venir a Chile. Claro, en el caso de venir a Chile, porque en la época
se transformó, era Chile y Argentina, bueno, más Chile y Argentina, pero también América del Sur, como el refugio de quienes estaban escapando de la guerra. Sí, eso es así, por un lado porque hay países que cambiaron en algún momento sus políticas y se pusieron más restrictivos con a quién aceptaban o cuánta gente aceptaban. Entonces, países, no sé, Estados Unidos, que al principio recibía a la gente que estaba emigrando, llegó un momento en que empezaron a cerrarse las puertas de muchos países, y muchos países de Europa también, que al principio se las abrían a los alemanes y luego las fueron cerrando. Y Chile al menos en el caso de Chile, todavía estaban abiertas. Sí se fueron cerrando a lo largo de los años en ese momento, pero todavía estaban abiertas. Eso por un lado como más político. Y por otro lado, yo también pienso, ¿cuál es el lugar más lejos al que nos podemos ir? En este caso es Chile. No sé si es que es efectivamente la forma de pensar, pero ya se está abriendo Europa. Me imagino que era una influencia que estaba contagiando al resto de los países. ¿Dónde podemos ir? ¿Y dónde es, o sea, dónde existe la posibilidad de ir? O sea, un barco que me lleve a donde sea. Hay mucha gente que se está a Australia también, a Estados Unidos, como eran los países donde la cosa no, claramente no era igual que lo que estaba pasando en Europa. Hay un tema que yo que quiero resaltar del libro, que en libros anteriores que hablan de testimonio de quienes escaparon de la guerra, que a pesar del horror vivido, están dispuestos a hablarlo, como para un tema de resaltar la memoria o de resaltar un nunca más, para que nunca más ocurra lo que está ocurriendo. En el caso de Haynes, bueno, entiendo el punto que no quiere, que no haya querido hablarlo precisamente para que para que su memoria no lo traicione y él mismo reviva los horrores que vivió y y que si está vivo es por algo y no por culpa, como en alguna parte del libro lo señala, culpa que siente él mismo, obviamente. Sí, si te dijera que, o sea, ¿por qué este libro puede ser distinto al resto? Hay muchos libros que hablan del holocausto. ¿Qué tiene de especial este libro fuera del hecho de que para nosotros como chilenos se hace más cercano a que él haya venido a Chile, que haya vivido acá 50 años? Es justamente eso. En general, las historias a las que estamos acostumbrados a escuchar son de sobrevivientes que hablaron del tema y pudieron sacar lo que tenían adentro y poder llevarlo bueno, a libros, a charlas, a películas, a lo que sea, y esa era su forma de llevarlo. En el caso de mi abuelo, que es el caso de la mayoría de los sobrevivientes, no podía hacerlo, él no hablaba de esto con nadie, rara vez dijo algún tema, mencionó alguna anécdota, un par de cosas así, pero nunca habló mayormente de lo que vivió. Y esa es la realidad que vivieron la mayoría de los sobrevivientes. Entonces hay muchas historias y muchos testimonios que hoy no existen porque nunca fueron contadas. Entonces ahí entra mi rol como nieto en el fondo de ir a recuperar esa historia, de ir a buscarla, porque si no, nunca la habríamos tenido y quizás cuántas otras historias no hemos tenido y no vamos a tener porque no hubo nadie que las contara. Y se habla, como los especialistas hablan de tres motivos por los cuales las personas no hablan de esto, o de traumas, o pasa mucho con la guerra en general, que uno es simplemente el no querer revivir lo que se vivió, que obviamente es muy válido, que creo que no es el caso de mi abuelo, porque él, y lo supe después, veía todas las películas que salían del tema, él en algún momento mencionó que quería corroborar o que no quería ver qué se estaba mostrando al respecto. Entonces él ve película que salía sobre esto, la veía, así que creo que ese no era el punto. El segundo es como la vergüenza por haber sido denigrado, la máxima expresión, que fue lo que vivieron. Y el tercero es por haber sentido culpa, por haber sobrevivido a diferencia del resto, que puede ser un poco más difícil de entender si uno lo ve desde afuera, pero claro, de todos los judíos que mataron, sobrevivieron la minoría. Entonces uno piensa, ellos deben pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo me salvé? ¿Por qué el otro no? ¿Por qué yo tuve esta suerte en el fondo de seguir viviendo y no mis amigos, no mis papás, no lo que sea? Eh, y eso sí lo cargaba muy fuerte, me imagino que por toda la historia que vivió, que eso, para no hacer spoiler, es lo que aparece en el libro, pero el por qué él tuvo la oportunidad que otros no tuvieron y viviendo todas las cosas que tuvo que vivir, era una probabilidad muy baja de haber sobrevivido. Entonces esa culpa que creo que lo arrastró hasta el final de su vida y que nunca le permitió hablar, eh, creo que ese es el camino en el fondo que tomó él. Y de nuevo, ¿por qué este libro se diferencia de cualquier otro libro del Holocausto?
porque no sé cuántos relatos hay de gente que no habló del tema. Todos los relatos que conocemos son de gente que habló y esto tiene esa particularidad y en el fondo puede ser una mirada más pesimista, eh, pero es una mirada real. En el fondo yo quise como mostrar de forma muy transparente el cómo le afectó el trauma posterior, el qué implicó para él pasar por esto, y no solamente como el imponer esa superación que a veces en algunos libros es como tenemos que superarlo y tenemos que hablarlo porque es lo mejor que nos puede pasar y nosotros tenemos que elegir cómo reaccionamos. Sí, anda, idealmente. Pero hay una realidad de la mayoría de los sobrevivientes que no fue así y me parecía muy importante mostrarla. En el fondo es como cada uno sublima sus propios traumas. Algunos lo quieren hablar, otros simplemente no quieren hacerlo y es absolutamente entendible. Exacto, sí. Quizás una puede ser mejor que la otra para el desenlace final, pero cada uno lo lleva como puede y creo que es importante mostrarlo como lo llevó él y como lo llevaron muchos otros. Y otro punto también de destacar que, bueno, muchas de las historias de la Segunda Guerra hablan, se enfocan en Alemania. Claro, aquí tenemos cómo se vio en la República Checa. Quiero también destacar un libro con el que La niña polaca de la escritora mexicana Mónica Rojas, que habla de la diáspora polaca, que claro, que cómo se vio desde Polonia la Segunda Guerra y cómo la diáspora polaca se instaló en Guanajuato, México. Y destacar algo que por lo menos ella me dijo, que rescatando uno de los testimonios, que hablar del triunfo de la vida, quizás. Claro, hablar del pesimismo, una cosa era del pesimismo y la otra de un optimismo demasiado quizás exacerbado. Hablar del triunfo de la vida, como yo le gané a Stalin, yo le gané a Hitler, yo estoy acá, estás tú contando la historia de Heinz, están otras personas hablando de de la historia de la Segunda Guerra, historias que no se han contado, pero que siguen apareciendo y que en el fondo es resaltar en la memoria ese nunca más. Es que ojalá nunca más ocurra lo que pasó. Ojalá nunca más tengamos que vivir nuevamente otra noche de los cristales rotos. Ojalá no tengamos que vivir una guerra. Y en el fondo es también resaltar que siento también ese halo de luz que tiene el hombre, el hombre que nunca escapó de Auschwitz, que es una historia bellísima, eh, fuera del horror, todo del horror vivido, que es una historia bellísima de un tipo que vivió, que quiso vivir como quiso, que vivió y que quiso quizás no manchar la bonita historia en la que, donde se plantó en la tierra que se plantó en el fondo. Creo yo, esta es la visual bien de lejos que está teniendo un lector, Gabriel. Sí, no, creo que es 100% válida. Hay muchas interpretaciones. Creo que él, en el caso de lo que dijiste, como yo le gané a Hitler o algo así, probablemente él no lo veía así porque a qué costo. En el fondo, él no creo que lo haya visto así. A mí me gusta verlo así desde mi perspectiva. Como, ok, ahora estamos hablando de este tema, estamos publicando este libro en el fondo como del lado de los que sobrevivimos, del lado eh, de los que ganamos. Al final no quiero decir ganamos, pero quizás él justamente no esperaba que esto terminara así. Y lo pongo en las palabras finales del libro, como se ha escrito mucho sobre este tema y ahora está en nuestras manos, quizás de las terceras o cuartas generaciones en el fondo, el mostrar más esta historia, mostrar más este tipo de relatos para que, como dijiste recién, que nunca más pase. Y eso, como comentaste al principio, no es solamente Alemania, es toda Europa, es muchos otros lugares, lo que se vivió en ese momento y se vivió después, o sea, no es una historia de un país en particular, es la historia del mundo completo. Me parece relevante que no solo allá, sino que también en Chile, que puede ser un país súper remoto para ellos, también se está hablando del tema y también tenga repercusiones 80 años después. Cómo puedes definir, según la investigación que hiciste, cómo puedes definir a Heinz Salinger? En el libro y en la historia que investigué, hay muchos Heinz Salinger porque está el que tenía 15 años y el que tenía 70 años. Eh, y creo que parte de lo que traté de hacer en el libro y que creo que resultó bien fue mostrar esa transición desde una infancia normal, feliz,
eh, como la de cualquier persona, y cómo fue cambiando y cómo fue amoldando según lo que él estaba viviendo. Entonces, si te respondo por el Heinz Salinger de la adolescencia, y esto directamente a la investigación, porque lo leí, lo vi en documentos, no es algo que estoy inventando yo. Mencionaba que era una persona feliz, que era un niño travieso en el colegio, que tenía buen rendimiento, que le gustaba el deporte, o sea, en el fondo era una persona como cualquiera, y eso me gusta en el libro, que no solamente voy a, esto pasó en el holocausto como terror y cosas así, sino que ellos tenían una vida antes, tenían una vida completamente normal como la de cualquiera de nosotros, y eso quiero reflejarlo porque eh, el punto de partida no es el holocausto, sino que es lo que venía antes. Y ese era el Heinz de la infancia y de la adolescencia. Y muestra historias de amor y todo eso como para justamente mostrar esa infancia completamente normal y completamente alegre. Y si voy a definir el Heinz Salinger postguerra, claramente era alguien muy dañado, y ese es el principal tema del libro. Y él se mostraba, y esto es algo que también conversé con mis papás, él se mostraba como una persona totalmente, no sé si normal, pero uno no podría haber identificado que tenía esto si es que no lo conocía. O sea, era una persona con la que se podía mantener una muy buena conversación, que le gustaba mucho la música, que le gustaba el fútbol. En algún momento mencioné, él era, no sé si hincha, pero era simpatizante de la U. O sea, era una persona a priori normal, pero vivía con esto en su interior. Vivía con esa dualidad de mostrarse totalmente normal, y por otro lado estar con esta carga que lo atormentaba, y en sus palabras que un recuerdo lo saltaba todos los días, que tenía pesadillas, que dormía mal. Entonces lo defino tal cual como lo muestro en el libro, que creo que alguien que trataba de ser normal, pero que era prisionero, y justamente por eso el título del libro, que nunca escapó, porque creo que él quería escapar e intentaba hacerlo, pero que siempre algo lo retenía y siempre algo lo estaba llevando a su pasado. Él vivió una vida con países distintos, idiomas distintos, personas totalmente distintas. Él vivió dos vidas, Jaime en Europa y Enrique en Chile. Y creo que por eso mismo lo dividió en dos personalidades, porque fueron dos mundos distintos, dos personalidades completamente diferentes. Gabriel Salinger, quiero darte las gracias por el tiempo para conversar con este podcast y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Eh, Creo que hemos abordado bastante los temas. Sí quiero recalcar el tema que mencioné antes, que la importancia de un testimonio de terceras manos o segundas manos, no sé cómo se dice, de una fuente externa en el fondo, de testimonios que no fueron testimonios. Eh, y que estas historias son muy relevantes porque no habríamos podido conocerlas de otra forma, y porque deberíamos empezar a ver más historias de personas que cuentan lo que vivieron otros a lo que las personas que quisieron hablar pudieron contar, porque son historias distintas. Historias que a veces, si bien todas son tristes, tienen un tinte más de superación, más de optimismo, y esto sin ser un libro muy pesimista, creo, un libro que, como dije antes, muestra la realidad tal cual como fue, y creo que eso tiene una importancia muy grande. Eh, y nada, o sea, feliz de compartir el libro con todos aquellos que quieran leerlo. Hay mucha gente que me ha escrito por redes sociales o cosas así, me encanta, así que feliz de que lo hagan, siempre trato de contestar. Es una historia muy personal, como comenté desde el principio, es un libro que yo hice para mi familia, no para ser publicado, entonces está muy apegado a la realidad, muy apegado a los documentos que yo vi, y tratando de transparentar mucho cómo fue la historia, más que adornarla con otras cosas. O sea, en el fondo es una historia súper personal y transparente, así que nada, quiero compartirla con todo aquel que quiera leerlo. Bienvenidos a leerlo. Es un libro fácil de leer, creo que está hecho para distintas edades. Pienso que el protagonista era un adolescente cuando vivió todo esto, entonces también es un libro pensado en los niños, pero adolescentes, gente que está en el colegio, saliendo del colegio, cosas así. Así que si están buscando el libro para adentrarse en este tema, eh, creo, viene de cerca la recomendación, pero que es una buena opción, y me hace muy feliz que la gente lo pueda leer y que lo pueda compartir. Así que feliz de estar acá nuevamente y de poder compartirlo con quien quiera leerlo. Gabriel Salinger, autor de El hombre que nunca escapó de Auschwitz, editado por Aguilar en Conversación, con la guarida de los traficantes de cultura. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y que esté muy bien. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.